los elementos y otras obras atribuidas a él. Euclides fue el líder del equipo de matemáticos que trabajaba en Alejandría. Todos, todos ellos contribuyeron a escribir las obras completas de Euclides, incluso firmando los libros con el nombre de Euclides después de su muerte. Bien, ¿no? Hay un libro por ahí, ¿no? Un libro ahí que nombraron con el nombre de Euclides. Bueno, listo, chévere. ¿Quién más investigó algo sobre Euclides? ¿Nadie? ¿Ningún otro? No, profe. Bueno, listo. Ahí, de todas maneras, a ver si me fue la puntico ahí de participación para Estefanía por aportar, por ese aporte ahí sobre Euclides. Sí, Euclides es un famoso matemático ahí de Alejandría. Bueno, interesante. Vamos a ver un poco, vamos a ver unos videos, dos videitos muy cortos sobre Euclides que nos acercan un poco más a Euclides y a la geometría. Y después nos vamos a meter con GeoGebra, ¿listo? Después nos metemos con GeoGebra. Vamos a interactuar un poco, vamos a hacer una actividad con GeoGebra, a, a- a ver qué podemos hacer con GeoGebra para conocerlo un poco mejor, que es una herramienta bastante útil y que la vamos a utilizar de aquí en adelante, ¿listo? ¿Ahí me oyen bien? ¿Claro? ¿Fuerte? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, listo. Entonces vámonos con esos videos. Y Profe, estamos, una pregunta. y me pregunta, ¿Será que tú nos puedes mostrar las notas finales? O sea, ¿cómo vamos del tercer periodo? notas finales del tercer periodo. Uy, pregunta ahí algo. Bueno, listo. Si quieren, entonces, al final me acuerdan ahí y les muestro como una pasadilla ahí rápidamente. ¿Listo? Pero, profe, ¿ya es la nota final o cómo? Sí, digamos que sí, La que tú tienes. ya finish, porque Ah, esas, bueno, esas, profe, y no la esas podemos hacer de notas, una vez, pues porque el final no. porque, ¿por qué? Sí, ya finish porque las tenía que entregar hoy. Hubo unas evidencias que me llegaron en estos días, pero pues no las pude agregar a las calificaciones porque ya las tenía muy encima, ya tenía que entregar las notas. Entonces, por eso. Eso, los que hacemos falta ahí por el chat, gracias. Eso. Listo, entonces, no, sí, vamos al final, mejor al final las notas, porque o si no, no nos alcanza el tiempo, ¿listo? No nos alcanza el tiempo de la clase, entonces aprovechemos la clase, las notas pues ya la dejamos para después, no sé si, espérenme un segundo. Claro, si no alcanzamos a verlas, las vemos en el lunes en un momentico. Entonces no hay lío, no se preocupen. Hasta el 5 de octubre les entregan eh, boletines. ¿Listo? 5 de octubre. Pero entonces esas notas ya tenían que estar eh, entregadas y archivadas, ya tenían que estar ahí ya para que estén diligenciando sus boletines. Entonces por eso ya hubo unas evidencias que llegaron hace poco, pero esas evidencias ya no las puede tener en cuenta por eso. Entonces, bueno, vámonos con ese. Dime. Y hubieron varios que perdieron, o sea, tú harías. Sí, bueno, de matemáticas hubieron algunos. Uy, gracias. De matemáticas hubieron algunos, pero entonces de física sí hubieron varios. En física sí varios porque no subieron, o sea, pocas evidencias y pues eso les afectó bastante. Entonces, pues sí, varios en física, en matemáticas algunos que otros, pero sí, en física sí. Pero bueno, listo. Dejemos eso de lado si quieren al final, porque entonces se nos va la clase ahí charlando de ese tema. Entonces, atentos aquí al video, ¿listo?
Listo, pues todos aquí atentos al video. A ver de qué nos hablan. Listo, ahora sí. Ya lo tenía de... El faraón egipcio Ptolomeo I decidió que quería aprender geometría. Tenía un libro llamado Los Elementos, pero como lo encontró difícil de entender, le preguntó a su autor si había alguna forma más fácil de aprender esa ciencia. Euclides le respondió: no hay un camino real hacia la geometría. No sabemos al cierto si finalmente Ptolomeo logró comprender el libro de Euclides, pero sí sabemos que durante más de 2000 años la gente utilizó los elementos para aprender geometría. Muchas personas piensan que Los Elementos fue simplemente un libro para aprender geometría. En realidad el libro enseña mucho más. Sus 13 capítulos explican la geometría plana y de los cuerpos, pero también enseña sobre teoría numérica y sobre una antigua forma de álgebra. Euclides tomó todo el conocimiento matemático de su época, lo organizó y lo presentó de una manera lógica y ordenada. Comenzó con una serie de axiomas y luego los utilizó para demostrar resultado tras resultado. Fue metódico, fue lógico. Alcanzó un alto nivel en el pensamiento claro y estructurado. Pero ¿quién fue este autor, Euclides? ¿Qué se sabe en verdad sobre el hombre que escribió el más exitoso libro de texto de la historia? Lamentablemente muy poco. No tenemos pinturas ni fotografías suyas, no sabemos cuándo nació ni cuándo murió. Lo que sí sabemos es que Euclides era griego y que trabajó en la gran biblioteca de Alejandría. Aquí es donde se dedicó a pensar y a escribir. Dibujando figuras en la arena fue como logró enseñarles a muchos el pensamiento lógico, abstracto y geométrico. Eso ocurrió cerca del 300 a.C., pero el magnífico libro de Euclides siguió siendo usado mucho tiempo después de su muerte. Los elementos de Euclides ayudó incluso a un joven Abraham Lincoln a afinar su intelecto. Lincoln contó cómo fue Euclides quien le enseñó lo que realmente significaba la palabra demostrar, algo que resultó esencial para sus estudios de derecho. Euclides tuvo influencia sobre una diversidad de grandes pensadores, no solo matemáticos. Y ten en cuenta esto, la mayoría de los libros que escribió Euclides se perdieron para siempre con el trágico incendio de la Biblioteca de Alejandría. Solo nos queda imaginarnos lo que hubiera sido su legado si todos sus escritos hubieran llegado hasta nuestra época. Listo, ¿vimos ahí el video? Sí, señor. Sí, señor. ¿Eso qué tal les pareció? ¿Qué tal ese Euclides, no? Hasta Abraham Lincoln lo influenció. Para que vean ahí. Entonces, bueno, listo. Entonces vámonos con el otro video para complementarlo, para que nos quede esa información de Euclides más completa. Entonces ahí se los comparto. Listo, ya estamos acá en pantalla, ¿sí? Sí, Sí, señor, profe. Listo, Sí, entonces... señor. Espera un segundo. Ahora sí. Nos queda aquí bien. Bueno, aquí para que nos quede más completa la información, así ahora sí sobre Euclides. Ahora sí pongámosle atención a este último videillo y ya nos vamos con la actividad. Espera un segundo. ¿Cuál es el libro más editado de la historia después de la Biblia? Uno de matemáticas. Allá por el siglo IV a.C. se escribió un tratado de matemática llamado a ocupar las listas de grandes éxitos editoriales durante muchos años. Con más de 1000 ediciones, se tituló
Los elementos, y fue atribuido al griego Euclides, que pasó gran parte de su vida enseñando en Alejandría, ciudad de Egipto, donde era considerado un gran maestro. El tratado se componía de 13 libros sobre los saberes básicos de la matemática clásica, la griega, es decir, la geometría en sus múltiples facetas, geometría plana, geometría espacial y proporcionalidad geométrica. Y muy malos no serían porque han sido los textos de cabecera de todas las escuelas del mundo, de todos los tiempos. De hecho, actualmente los seguimos impartiendo. Para que luego digan que los libros viejos se quedan obsoletos, Euclides es considerado el padre de la geometría plana. No en vano se denomina geometría euclídea, porque supo recopilar el conocimiento de su época y fue capaz de desarrollar y demostrar empleando únicamente regla y compás todas las proposiciones y lemas que planteaba a partir de solo 5 preceptos de verdades evidentes llamados postulados. Juzguen ustedes mismos si son o no evidentes. Acá los voy a dejar versionados al lenguaje escolar para que los entendamos mejor, ¿ok? Número 1. Se puede trazar un segmento rectilíneo desde un punto cualquiera hasta un punto cualquiera. 2. Se puede prolongar un segmento rectilíneo por cada uno, formando una línea recta. 3. Se puede dibujar un círculo con cualquier centro, con cualquier radio. 4. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. 5. Dos rectas paralelas no se cortan por mucho que se prolonguen. ¿Son o no son verdades evidentes? Entonces, si Euclides sentó las herramientas de trabajo de la geometría, ¿cuáles son todas esas cosas que se pueden hacer con solo regla y compás? Pues nada más y nada menos que 465 proposiciones repartidas del siguiente modo. A saber, por ejemplo, en la página 130, para que te des cuenta de que 25 siglos después seguimos estudiando lo mismo, compartiré con ustedes unas cuantas proposiciones a ver si les suenan. Nuevamente voy a versionarlas de nuevo al lenguaje escolar para que todos entendamos. Ejemplo, en la página 131 del libro primero, proposición 47, en los triángulos rectángulos, el cuadrado del lado opuesto al ángulo recto es igual a la suma de los cuadrados de los lados adyacentes al ángulo recto. El teorema de Pitágoras. Ejemplo, página 131 del libro 2, proposición 4. Si se corta al azar un segmento en dos, el cuadrado del segmento entero es igual a los cuadrados de los segmentos resultantes más 2 veces el rectángulo comprendido por los segmentos. Esto es un producto notable. Ejemplo, página 131 del libro tercero en la proposición 20. En una circunferencia, un ángulo central que abarca el mismo arco que un ángulo inscrito es el doble de este. Libro tercero, proposición. Listo, ¿qué tal esas proposiciones? ¿Sí estamos escuchando el video? Sí, sí, señor. Sí, señor profe. Sí, señor profe. Listo, ahí este men nos habla ahí de las proposiciones de Euclides, de algunas proposiciones. Entonces adelantémosle un poco porque ahí nos habla de todas esas proposiciones. Interesante porque solo son proposiciones, es puras construcciones de la geometría plana que han salido a partir de regla y compás. Y hace bastante tiempo, ¿no? ¿Hace cuánto nos decía que venimos estudiando lo mismo? ¿Sí le pusimos atención a ese dato? Hace 2000 años, más. Mucho más venimos estudiando lo mismo. Venimos estudiando ese mismo libro de los elementos de Euclides. Entonces vamos a ver qué nos termina por decir este men aquí de los elementos. Aquí nos habla un poco más de las proposiciones, de lo que se puede crear con regla y compás y de lo que él hizo hace tantos siglos. El triple del cuadrado del radio del círculo. Y así podríamos seguir recorriendo el temario del colegio, de la universidad. Pero recuerden, solo usando regla y compás. Anímate y la próxima vez que quieras hacer el máximo común divisor, prueba a seguir las instrucciones que dejó Euclides en los elementos.
Mientras que la geometría euclidia, ojo con esto, trabaja con elementos visibles, rectas, círculos, esferas, y nos ha servido bien durante muchos años para describir la realidad plana, existen otros tipos de geometrías más recientes y tal vez más abstractas. Bueno, estas desarrollan herramientas en respuesta a los retos, las preguntas y las necesidades que plantean diariamente la ciencia moderna y la naturaleza. A saber, por ejemplo, tenemos la geometría afín, la geometría analítica, la geometría descriptiva, la geometría métrica, la geometría integral, la geometría fractal, la geometría proyectiva, la geometría diferencial, la geometría hiperbólica, la geometría elíptica, la esférica, empleadas algunas de ellas en las explicaciones de este maravilloso libro. ¿Ya lo ven? Ahora entienden por qué al libro Los Elementos le llaman la Biblia de los matemáticos. Nos vemos en misa. Listo, y ya estamos en misa. Entonces, ¿qué tal esos elementos? ¿Qué tal ese Euclides? ¿Qué tal les pareció ese video? Interesante. Bastante, ¿no? Todos esos tipos de geometría que hay y que solo hemos trabajado en sí una sola geometría, ¿no? Que es la geometría la que hemos trabajado, ¿no? Entonces, interesante todos esos tipos de geometría que hay, que sería bueno investigarlas, ¿no? Aprender de ese tipo de geometrías. Entonces ahí un poquito, les ayudaba ahí un poquito con lo que es Euclides para que investiguemos más sobre él, para que investiguemos un poquito más sobre ese libro de los elementos. Ahí hay varias cosas importantísimas. De ahí sale básicamente toda la geometría que estamos aplicando. Entonces, súper chévere que lo investiguemos ya de una vez desde el colegio. Yo ese libro lo conocí ya hasta la universidad, ese libro de los elementos. Ese libro no me lo mostraron en el colegio. Entonces sería chévere investigarlo, ¿no? Tenerlo ahí en cuenta, tener presente ese libro para que nos sirva, nos apoye. Hasta a Abraham Lincoln le sirvió el libro de los elementos. Entonces, bueno, chévere. Les voy a compartir ahora pantalla, chicos, por acá. Ah, no, espérenme un momento. Vamos ingresando todos a GeoGebra, ¿listo? A nuestras cuentas, si tenemos las cuentas ya creadas, vamos a ingresar. Mientras yo voy por acá abriéndoles otra cosita. ¿Listo? Vamos a ir ingresando todos a GeoGebra para que nos quede nuestro nombre ahí grabado con GeoGebra, ¿listo? Listo, chicos, ¿ya todos estamos ahí en GeoGebra? Profe, ¿me puedes pasar el link por el chat, por favor? Es que no Ya, encuentro. listo, no, ya abrimos, ya les paso el link. Bueno, listo. Entonces, todos pendientes ahí por el chat. Les voy a enviar el link de GeoGebra al que tienen que ingresar. Vamos a ingresar por este link, ¿no? Por el que voy a enviar. Entonces, todos ahí muy pendientes. Listo, ahí lo envié. Vamos a entrar con ese link y vamos a darle, vamos a entrar con nuestro nombre completo, ¿listo? Ahí les va a pedir el nombre, vamos a ingresar con el nombre y le damos ingresar. Yo por acá voy a ingresar por otro lado. Pero mira que cuando yo le iba a colocar el nombre de usuario, me decía que tocaba colocarle orden numérico, entonces era como que nombre y números. Sí, o sea, no se puede, no, o sea, solo acepta nombres y números, no acepta ni espacio, ni puntos, ni nada de eso, ni espacios, eso es lo que no acepta, entonces solo acepta como
como, como qué, nombres y letras y números, solo letras y números. Entonces es por eso que como que les dice ahí alfanumérico. Es eso. Listo, ya todos ahí vamos ingresando. Yo ahí estoy viendo que van ingresando. Allá tenemos a Alejandro, a Dara, a Samuel, a Nicole, a Joel, a Carol, Carol 12. Nombre completo, nuestro nombre, ¿no? Ah, porque, ya, ok, ya te entendí, Carol. Ahí colocaste nombre y números, ok. Entonces espérenme un segundo, yo voy a entrar por otro lado también. También voy a entrar por otro lado. Listo, ya estamos ahí, ya, ¿qué vemos? Les voy a compartir más o menos lo que vemos ahí en pantalla, lo que podemos ver. ¿Ya todos estamos ahí? Sí, ¿cierto? Listo. Esto es lo que vemos, lo que nos muestra, lo que les envié en el link. Entonces vamos a ver la tarea 1 que nos dice, observa en la figura cómo se puede construir con solo regla y compás un triángulo equilátero. ¿Qué nos dice? Repite una construcción análoga en la siguiente ventana utilizando las herramientas de la parte superior. Cambia la posición de los extremos del segmento inicial y comprueba que la construcción mantiene su validez. Entonces aquí nos muestra esta figurita, le vamos a dar aquí atrás. Vamos a darle atrás que iniciemos desde el principio. Listo. Partimos de un ¿qué? ¿Qué es eso que vemos ahí en pantalla? Si le damos todos ¿Una recta? atrás. Una recta, ¿no? Una recta. ¿Una recta es eso? ¿Una recta? Semi-recta. Una semirrecta, dicen por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más dicen? ¿Qué más dicen? Recordemos las definiciones que vimos en la clase pasada, ¿no? Acordémonos qué definiciones vimos. Ahí sí tenemos los apuntes por ahí también. ¿Qué definiciones vimos? Línea, Una ¿no? línea, dicen, una recta, una línea. ¿Qué es? ¿Cómo definimos una recta? ¿Cómo la definimos? Una asociación de varios puntos. Una sucesión de varios puntos. Bien. Entonces, pues sí, esto vendría siendo una recta, pero más que una recta, si la alargamos, ahí podemos ver que la podemos prolongar. Ahí yo la estoy moviendo. La podemos prolongar. Digamos que partimos de una recta, más específicamente, ¿qué es una recta? Esto es un segmento que está delimitado desde el punto A hasta el punto B. Recordemos la definición de segmento, porción de recta. Es una porción de la recta. Entonces, esta es una porción de toda una recta infinita, sucesión de puntos, y la delimitamos desde el punto A hasta el punto B. Ahí tenemos el segmento AB. Tendríamos ese segmento. Le damos siguiente a ver qué más nos construye. ¿Qué pasó? ¿Qué construyó ahí? ¿O qué se creó? Un círculo con radio. O con... Ay, ¿cómo se llama lo que tiene adentro? Un círculo con radio. Bueno, un círculo. Se creó una circunferencia. Una circunferencia y el radio. Entonces nos dicen por ahí un círculo con radio. ¿Cuál sería el radio? Lo que mide la recta, ¿no? O la línea. Profe, ¿puedes volver a mostrar lo que hiciste ahí? Porque es que no alcancé a ver. ¿No estás? Vamos a mirar. Bueno, voy a devolverme. Por acá voy a devolverme y voy a mirar resumen de tareas, tarea 1. Por aquí a ver quién ya ha hecho cositas. Sí, profe, ese es el radio. Eso, ya todos estamos ahí. Tenemos a Valentina, a Samuel, a Alejandro, a Carol. ¿Pueden ver lo que tengo en pantalla? No les muestro lo que tengo en pantalla.
Un segundo. Ahora sí, miren, por acá tenemos a Joel, a Carol, ¿Cómo se borra algo? a Samuel. Yo por aquí estoy, el profe que estoy ahí en el segmento, ahí les estoy mostrando el segmento. Estamos con Valentina también ahí. Entonces que nos conectemos ahí en esa tarea 1, que todos estemos ahí en esa tarea 1. No, yo no puedo ingresar. Cuando yo ingresé al link, me apareció dice que pusiera mi nombre y puse el nombre de la cuenta, o sea, Daniel Vaca Gómez, y no aparezco en tu lista. Profe, no me deja ya mover ya no me deja volverlo a mover el cuadro. El cuadrado. Por 2. ¿No te deja mover? ¿Por Por qué? 3, profe. No, A ya mí lo me moví, sacó. o sea, ya lo moví, lo estaba acomodando y después ya no se mueve, o sea, ya no se mueve. Ah, fue madre. ¿Qué pasaría? Entonces le voy a dar pausar, se les va a pausar y le voy a dar reanudar, a ver si se les reanuda. ¿Ya se les pausó? Voy a mostrar a ver cómo se ve. Está pausado. Sí, sí, ¿Sí? profe, Sí, dice les clase aparece. en pausa. Listo, les voy a volver a reanudar, a ver si las vuelve a dejar mover. Voy a compartir a ver cómo se ve desde el otro lado. Nos debe dejar mover. Sí, ahí, no, ahí me deja moverlo a mí. Yo lo estoy moviendo. Ahí me deja mover la construcción. ¿Todos estamos ahí? Sí, profe, ya dejamos ver. Ya, ahora sí, listo. Todos que estemos acá conmigo están en el paso 2 de la construcción aquí, para que veamos claro cómo lo están construyendo. Entonces nos decían, se creó una circunferencia con radio, que el radio vendría siendo el segmento o la recta o semirrecta que se muestra ahí. Segmento AB. Eso es un segmento, porción de recta. Ya vimos que la recta la podemos agrandar. Si la agrandamos, se agranda la circunferencia, obviamente, ¿no? Porque es el radio. Bueno, listo. Tenemos el radio, una circunferencia a partir con centro en A, si se pueden dar cuenta, con centro en A y radio AB. Partí el centro Profe, en una A pregunta. y radio AB. Pregúntame. Es que ahí cuando uno ingresa al link aparece 2 círculos y en la mitad de esos 2 círculos un triángulo. ¿Uno cómo borra eso para uno hacer su...? Listo. No, dale acá atrás, mírate. Estás acá en el paso 7, en el paso 6. Nos estamos devolviendo, si puedes ver aquí lo que tengo en pantalla, nos estamos devolviendo acá, desde el 1. Listo, estamos hasta ahora aquí. Y estamos ahora en el paso 2, que ahora yo le doy aquí. Estamos aquí, puedo avanzar paso por paso y estas me permiten avanzar hasta el paso final, estas flechitas. Estoy en el paso 2, entonces partimos de un segmento, se crea un segmento, ahí hay un segmento, una porción de una recta. Luego creamos una circunferencia, ahí se crea una circunferencia desde centro en A y radio, ahí se crea una circunferencia. Luego, ¿qué se va a crear? Vamos a darle el paso 3. Otra circunferencia. ¿Y esa circunferencia cómo se creó? ¿Cómo la crearon? Miren la circunferencia. Salió por... Ajá, es que no sé cómo explicarlo. Salió por obra y gracia de la nada. Recordemos que es una construcción. Salió por el punto A. Por el punto A. Entonces recordemos, bueno, se construyó, pasa por el punto A, digamos que pasa por el punto A. Bueno, listo, ahí vamos hasta ahí, comprendiendo que crearon 2 circunferencias que pasan por los segmentos, por los 2 puntos del segmento, por A y por B. Todavía no sabemos cómo la crearon. Profe, Dime. es que ahí aparece el punto A y el punto B, pero arriba aparece el punto C, en la unión de los 2 círculos. ¿Sí? En ese, o sea, en el de abajo, ¿por qué no aparece punto? Ah, porque pues lo borraron, ahí solo nos interesa, o sea, esta imagen solo interesa que vean ese punto C, porque pues también hay ese punto evidentemente de abajo que también se intersectan las circunferencias.
porque ese punto C sale de la intersección de esas circunferencias. Entonces intersectan arriba efectivamente en el punto C y abajo también se intersectan. Entonces, pues, pero solamente vamos a tener en cuenta ese punto. Entonces vamos a darle 5. ¿Qué se creó? Un triángulo. Un triángulo. Y salimos a construir un triángulo a partir de un segmento, de una porción, de una recta. Construimos un triángulo. Y nos sale aquí una casillita, si le damos al paso 6, nos aparece una casillita que nos dice medir lados y ángulos. Le podemos dar ahí, clic, y nos sale la medida de los lados y de los ángulos. Entonces ese sería un triángulo ¿qué? Vamos a agrandarlo un poquito. ¿Qué tipo de triángulo sería ese que nos muestra ahí? Recto. Un triángulo ¿qué? Recto. Un triángulo acutángulo, por ahí decían. ¿Qué más? Para mí recto, Recto, dicen. ¿Por qué? porque tiene todos sus lados iguales. Todos sus lados iguales. No son un argumento, no está por ahí. Recordemos cuál es el triángulo que tiene todos sus lados iguales. Isósceles. Tiene los ángulos iguales. Está el isósceles, el escaleno, pero es isósceles. Por eso, ¿este es isósceles? ¿Cuál es la definición de un triángulo? Isósceles. ¿Cuál es la definición de un triángulo isósceles? Que todos sus lados son iguales. Los ángulos son agudos. Que los ángulos son agudos. Bueno, sí, pero aquí vemos los ángulos agudos, efectivamente. Y son iguales. ¿Y son iguales? No, no. Déjame decirles que no. No es un triángulo isósceles. Dos tienen que ser iguales, ¿sí? Dos tienen que ser iguales, sí. No es un triángulo isósceles. Uy, estamos mal ahí con los triángulos. ¿Qué pasa? Es un triángulo muy fácil de identificar. Tiene sus ángulos iguales y sus lados iguales. ¿Cuál triángulo es? ¿Qué pasa? Esto es como de tercero. Aquí lo podemos ver mejor. Profe, es que, o sea, lo estaba haciendo y me apareció, yo te mandé ahí una imagen y cuando, o sea, lo estaba haciendo y después se puso así. Listo, vamos a mirar entonces dónde están ustedes. Estoy por acá, desde lo que ustedes están viendo. Entonces, ¿cuál es ese triángulo? Y por acá ya, bueno, ya encontramos, si pueden ver. Bueno, chicos, ya nos queda menos de un minuto, entonces nos desconectamos, volvemos a ingresar y vamos a ver qué pasó vamos a seguir ahí